Bueno, pues un poco en conclusión, en esta tercera charla os quería hablar un poco como de las conclusiones del proyecto de investigación, un poco de como cuál es la derivada un poco más contemporánea de este arco histórico. Eh, y el concepto un poco del que voy a hablar es la idea de saturación, pero llegaremos a eso. Las anteriores clases, por recordaros un poco lo que es. Intenté transmitir un poco es esta idea de que el libro de lo que habla es de la idea del realismo y un poco de esta, como intentar seguir el arco histórico de la pugna entre las ideas de realismo y abstracción en arquitectura, de alguna forma a través de intentar entender como la evolución de esos conceptos, no solo en arquitectura, sino en otras disciplinas, fundamentalmente en fotografía, y a través de estas relaciones entre arquitectos y artistas y arquitectos y fotógrafos. Y un poco con esa idea de, en el fondo, lo que intento proponer no es tanto una cosa frente a la otra, el realismo frente al formalismo, o el realismo frente a la abstracción como alternativa, sino más bien un entendimiento un poquito más profundo de cómo esas dos cosas en realidad necesitan trabajar juntas para poder proporcionar un motor creativo a la arquitectura y para permitir a la arquitectura operar dentro de la sociedad de una forma un poco más relevante, ¿no? Y en el libro, pues bueno, viendo la segunda mitad del siglo XX, pues hablaba un poco de eso, como al principio este tipo de relaciones eran un poco más de consumo cultural, por así decirlo, ¿no? Que los fotógrafos, la gente trabajando en temas de fotografía documental eran un poco como unos sherpas, una especie de guías casi, que ayudaban a los arquitectos a desentrañar el misterio del entorno construido y poner a través de la capacidad de la fotografía de seleccionar y de proporcionar un primer nivel de abstracción, ¿no? Permitían a los arquitectos fijarse en fenómenos urbanos y fenómenos materiales fuera de su ámbito disciplinar, y de esa manera mantener su producción más relevante a lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad. Y esto se ve muy claro en el caso de la colaboración entre Nigel Henderson y los Smithson, y se ve bastante claro también en la colaboración entre Ed Ruscha y Venturi Scott Brown, que de alguna manera ven que cuando se empiezan a interesar por cosas que están fuera del ámbito oficial, académico, de alguna forma las herramientas de representación y de análisis que han aprendido en la escuela de arquitectura se les quedan cortas y acuden a un tipo de lenguaje fotográfico documental y semiautomático como el generado por Etrusier, como una forma de realizar ellos su propia aproximación a estos fenómenos, dentro de lo real, que son reprimidos o menos reconocidos, ¿no? En algún momento este juego entre la arquitectura y la fotografía, este foco también sobre lo construido, genera algo diferente, que eso creo que os intenté explicar en la primera clase, en la que creo que el arte conceptual, al apropiarse de la arquitectura y de la fotografía como dos disciplinas impuras o sin autonomía completa, ¿no? Con semi-autonomía, de alguna forma las transforma, ¿no? Y las eleva y permite, tanto para los arquitectos como para los fotógrafos, imaginar un cambio en su contrato social, a partir del cual eh, de alguna manera les pone al mismo nivel que el resto de disciplinas dentro de las artes, y además les permite adoptar como un nivel discursivo que previamente pues no estaba reservado también para la pintura, por ejemplo, para la escultura, para otras actividades que se consideraban más elevadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque el foco
poco a lo largo de los años se mantiene siempre en estas imágenes de lo real, lo que acaba pasando es que de alguna manera cada vez es menos acerca de las imágenes de lo real, son de alguna manera cada vez menos acerca de la realidad y más acerca de la construcción de la imagen en sí misma, ¿no? O sea que a partir de este momento postconceptual en el que se permite, hay una expansión metodológica y discursiva tanto de la arquitectura como de la fotografía, estas colaboraciones en torno al tema de lo real y en torno a la imagen se vuelven más sofisticadas metodológicamente, se vuelven más sofisticadas desde el punto de vista de la producción artística o cultural, pero también de alguna manera cada vez va quedando un poquito más lejano cuál es ese primer impulso ético, casi político, del realismo como un correctivo que obliga a la arquitectura de alguna forma a mirar a esos temas y esos fenómenos más difíciles y que de alguna forma nos proporcionan problematizan de alguna manera la función de la arquitectura y de la fotografía. Y con eso, en la segunda clase, pues, yo creo que se ve bien en la colaboración entre Thomas de Man y Perros Saint John, que es metodológicamente muy rica y con muchas capas. Siempre tiene este tema, o sea, sigue manteniendo este tema del realismo desde el punto de vista de lo ordinario o lo banal, lo anónimo, etcétera. O sea, de alguna forma se mantiene el foco y la temática, y se mantiene una cierta estética de lo cotidiano, por así decirlo, pero al final es un ejercicio de construcción de imágenes que es mucho más lírico, de alguna forma, y en el que ese impulso primero del realismo como correctivo ya queda escondido detrás de muchas capas. Entonces, de alguna forma, esto es algo que siempre ocurre, si leéis acerca del realismo en historia del arte, esto es algo que siempre está de alguna forma encriptado en la genética del realismo. O sea, el realismo en historia del arte se entiende como una disrupción de una serie de reglas, ¿no? O sea, siempre, si piensas en la pintura realista francesa del siglo XVIII-XIX, funcionaba siempre como un correctivo a un academicismo, ¿no? O sea, de alguna manera, yo lo intento explicar diciendo, o sea, nosotros como cultura, ser humano en un momento dado del tiempo como cultura, se construye para sí mismo una especie de explicación de cómo es el mundo, de cómo es nuestra sociedad, de cómo es el mundo en el que vivimos. Y esa explicación, o sea, casi como una foto fija, que en el momento en el que se toma es bastante precisa, pero que según van pasando los años se desfasa, ¿no? Porque la sociedad, el mundo y nuestra propia percepción de las cosas y nuestros propios valores van cambiando. De forma que según va habiendo más distancia entre la realidad y esta especie de imagen mental o de superestructura, es el momento en el que el realismo se convierte en necesario como una especie de máquina de demolición, ¿no? Que ataca a esas serie de codificaciones en la alta cultura para obligarnos a, de alguna forma, refrescar o mirar con una mirada más neutral y más limpia a lo que está ocurriendo en ese momento. Y este proceso es como cíclico, ¿no? Entonces, de alguna forma es inevitable que algo que empieza como un realismo acabe convertido en un academicismo, de alguna manera a lo largo de los años. Y esto ocurre tanto a lo largo de las décadas en general, como dentro de la carrera de cada uno de los autores, de los que escriben. Por ejemplo, los propios Smithson, que empiezan con el concepto de as found, que es ellos realmente, según lo aprenden de Henderson y según lo codifican y lo escriben ellos mismos, es increíblemente avanzado desde el sentido
de que es una aproximación muy conceptual a la arquitectura que está muy por delante de su tiempo, que es muy auténtica, que es casi una especie de antiesteticismo de alguna manera. Y sin embargo, a lo largo de los años, en el fondo, su arquitectura se acaba convirtiendo en esta idea de un poco del brutalismo, que era muy conceptual al principio, cuando ellos lo inventan hablando de las Found, se acaba convirtiendo en un estilo. Y en el fondo, pues los edificios que construyen en la Universidad de Bath, aunque son tal vez los más sensibles y los más bonitos de ese movimiento, pero ya no son tan diferentes al resto de los arquitectos que están haciendo obras brutalistas, porque el brutalismo se ha convertido en un estilo al final que tiene que ver con construir en hormigón visto, con una serie de temas formales y geométricos, etc. Entonces, en el fondo lo que quiero hablar hoy es un poco hasta qué punto, si esto es así, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido hablar hoy de realismo o por qué podría ser interesante un realismo contemporáneo, o dónde veo yo que hay proyectos contemporáneos que están produciendo cosas positivas y que puedan funcionar de alguna forma como modelos positivos con esta idea de realismo. Y el término que me ayuda un poco a traer este tema es la idea de saturación, que tiene que ver siempre un poco con el zeitgeist del momento en el que vivimos, ¿no? Yo creo que todos sabéis exactamente a lo que me refiero, incluso antes de que lo explique, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que estamos saturados de estímulos, saturados de imágenes, saturados de información, y, y esto es algo que llevamos diciendo ya llevamos diciendo décadas, y sin embargo cada año que pasa eh, se convierte, yo creo, más y más en la característica definitiva de nuestro tiempo, ¿no? Está relacionado esta idea de saturación por lo menos en la forma en la que yo escribo sobre ello, está relacionado con el concepto de postproducción que desarrolla Nicolás Bourriaud en los 90, que también un poco casi como anticipando temas de cultura digital que se desarrollarían unos años más tarde, pero él ya detecta que en la generación de artistas emergentes del arte contemporáneo de los 90 hay una tendencia a lo que él llama postproducción, que es básicamente como un sistema referencial diferente al de la posmodernidad de los 80, que tenía que ver con la cita y la ironía, etcétera. Y sin embargo él ve que los artistas de una cierta generación empiezan a utilizar la referencia internamente, a referenciar obras de otros artistas de una forma más directa, y que él compara a la forma en la que un disc jockey o un productor de música electrónica trabaja a través del sample, del muestreo. Si no lo habéis leído, aunque supongo que lo habéis leído porque ocurrió en la Escuela de Madrid, siempre suele tener una presencia bastante importante. Si no lo habéis leído, es un ensayo relativamente corto que creo que es muy interesante. A mí me parecía fascinante en el sentido de que era casi como, yo lo veo casi como una profecía, ¿no? De cómo la llegada de Internet y de lo digital a principios de los 2000 cambia el paisaje cultural y el paisaje de la práctica del arte y de la arquitectura, pero por otro lado me resultó desde el principio muy decepcionante en el sentido de que la forma en la que Bourriaud trata el tema es muy interna. O sea, para él lo que le interesa es esta idea de cómo los artistas de alguna forma se están mezclando los unos a los otros continuamente, y, y, es, y, es, y, y esto es un tipo de práctica y un tipo de producción cultural que depende de que el espectador conozca todas estas referencias de alguna forma. Mientras que a mí lo que me interesaba realmente es la idea de que este especie de mecanismo de postproducción, si en lugar de dirigirlo internamente
para crear un juego referencial más rico dentro del ámbito disciplinar, ya sea del arte contemporáneo, de la arquitectura contemporánea, que es una herramienta muy potente que se podría dirigir, en lugar de forma interna, de forma externa, para operar de una forma más directa sobre la realidad. Porque en el fondo la analogía de la postproducción, del sampleo, para mí no es interesante en el sentido de que yo pueda decir, bueno, pues en mi próximo proyecto voy a hacer una referencia a un proyecto de Jacobo, o que sí, o de alguna forma que sea una forma de hacer como algo interno más intenso entre las prácticas, sino que lo que me parece es que ofrece un modelo de cómo una práctica contemporánea puede ejercer influencia y puede tener impacto sobre la realidad. Y entonces, pues ahora os explico un poco cómo veo eso con un par de ejemplos, siguiendo la dinámica del libro, de colaboraciones entre arquitectos y artistas. La primera es el arquitecto convertido en artista Philipp Scheider con la oficina de arquitectura de Roger Botshausen. Son ambos suizos. Philipp Scheider estudió en Lausanne y cuando se gradúa se va a trabajar para Herzog y de Meuron. Esto es en el año, puede que en el 2001. En esa época tiene dos trabajos dentro de la oficina de Herzog y de Meuron. Es un tío muy técnico, que se le da muy bien los ordenadores, que muy creativo, también muy buen arquitecto. Entonces inmediatamente le ponen en todos los concursos, él es como el que va haciendo las imágenes, por lo menos a nivel interno de la oficina, aunque a veces luego se encargan en los renders finales de algunos de estos concursos a oficinas de visualización. Pero, por ejemplo, esto que os estoy enseñando es uno de los renders que hace él durante el proceso de diseño de la Filarmónica de Hamburgo. Él hace también las imágenes con las que consiguen ganar el concurso para el Estadio Olímpico de Beijing, etc. Y luego, por otro lado, tiene una especie de segundo trabajo en la oficina, que es lo que ellos llaman Knowledge Manager, que es una especie de mezcla entre relaciones públicas y un poco interfaz con la prensa, interfaz con agentes externos del estudio y a la vez archivista de la información que se genera dentro de la oficina. Esto luego, a lo largo de los años, se acaba convirtiendo incluso en un departamento completo. O sea, ahora mismo Herzog y Meuron tienen un departamento entero probablemente con 15 o 20 personas, pero en este momento están empezando a pensar esta idea del archivo de la oficina. Y el que empieza a trabajar en ello es Philipp Scherer. Y un poco sobrepasado por la cantidad de material que tiene que gestionar día a día, empieza a utilizar estas herramientas que son básicamente bases de datos para ordenar material gráfico y visual, ¿no? Una serie de aplicaciones que te permiten mantener ordenado una gran cantidad de información visual. Lo interesante es que cuando Scherer deja de trabajar para Herzog y de Meuron y de hecho decide, en lugar de abrir su propia oficina, dedicarse a generar una práctica más artística, de alguna forma las primeras obras que produce son muy directamente derivadas de su experiencia con Herzog y de Meuron, ¿no? Por ejemplo, esto que os estoy enseñando es una obra en la que genera esta especie de imágenes de alta resolución y gran tamaño, que son básicamente como los thumbnails, ¿no? Un poco como la hoja resumen que sale de estas aplicaciones de gestión de imágenes. O sea, esto, por ejemplo, son todas las imágenes que gestionó durante el mes de septiembre del año 2000 o lo que sea. Sin embargo, las imágenes que de verdad le hicieron famoso, el primer proyecto con el que se hizo un nombre, es esta serie de imágenes más sencillas de arquitecturas imaginadas que se llaman Bill Bauter. Y que yo entiendo un poco como, de alguna forma, como una reacción muy directa al trabajo que estaba haciendo en Herzog. Y yo creo que de alguna forma tiene que ver con utilizar esta especie de mare magnum de imágenes, esta especie de saturación en la cantidad de información visual como material de trabajo. O sea, él directamente está utilizando
texturas y fragmentos de su base de datos para la producción de estas imágenes, pero por otro lado, también es un trabajo que contiene una crítica al render de arquitectura comercial que él mismo había trabajado dentro de la oficina, ¿no? Con esta especie de estas imágenes que todos conocemos de este momento del Star System, de complejidad geométrica, perspectivas forzadas, todo tipo de efectos de iluminación, de entourage, etc. Sin embargo, él lo que propone es unas imágenes muy sencillas que están hechas con muy pocos elementos, ¿no? Básicamente es un edificio pequeño que tiene una línea que define su perfil contra el cielo y que tiene una manera específica en la que se encuentra, en la que toca el suelo y que se resuelve con dos, tres, como mucho cuatro materiales, ¿no? Entonces yo creo que por un lado estas imágenes, la forma en la que las interpreto yo son una especie de revulsivo, o sea, son imágenes intencionadamente sencillas y mucho más directas que el tipo de imagen más espectacular y comercial que están manejando en ese momento los estudios de arquitectura. En ese sentido son una crítica, pero por otro lado también yo creo que son una propuesta un poco optimista frente a este fenómeno de saturación de los sentidos y de nuestra atención, en el cual básicamente lo que él está proponiendo es que se puede trabajar de forma inteligente y con un cierto nivel de control dentro de esta saturación. Básicamente, a base de reducir la cantidad de información contenida en cada imagen o en cada proyecto y, sin embargo, dejando muy abierta de dónde pueden venir los materiales que integran el proyecto. O sea, hay como una reducción del número de elementos, un nivel de control muy alto para mantener de alguna forma el proyecto, la imagen, a un nivel de simplicidad que nos permite consumirlo dentro de este ecosistema de saturación, dentro de esta realidad de nuestra capacidad de atención reducida, pero sin embargo, de alguna forma, eh, son imágenes que en las que puede tener cabida casi todo, ¿no? O sea, ya lo veis un poco que como que las texturas y las imágenes con las que trabaja pueden tener un poco casi cualquier procedencia. Y esto de alguna forma se convierte en la base de su colaboración con el arquitecto Roger Holzhauser, que de forma paralela ya estaba desarrollando una práctica muy similar en el sentido de estos son una serie de imágenes de proyectos ya construidos de Holzhauser que Scharer retrabaja o redibuja de alguna forma con su lenguaje, con este lenguaje de collage digital tan preciso que tiene y que de alguna forma se podría explicar de la forma idéntica, ¿no? a sus collages iniciales, que es reducción en el número de elementos, un nivel de control formal más elevado, de rigor, de reducción formal más elevada, y por otro lado, una especie de actitud inclusiva en lo que tiene que ver con los elementos que se pueden integrar, ¿no? Que en el caso de Holzhauser tiene que ver con la mezcla de materiales industriales y preindustriales, ¿no? Como la tierra compactada, el hormigón, el pavés, el aluminio. Son, de alguna forma, cualquier cosa puede tener cabida, pero el formato del proyecto tiene que llevarse a un nivel de claridad y de reducción que le permita navegar esta especie de situación de saturación en la que nos encontramos. Y a partir de ahí, pues esto les abre las puertas a una práctica bastante experimental. Esto, por ejemplo, son unas imágenes que producen juntos cuando Holzhauser está trabajando en el concurso para el Aquarium de Basilea, que era un proyecto que iba a ser todo de construcción con arena y que en teoría iba a imitar como los sedimentos. Estaba basado en una metáfora geológica, ¿no? De trabajar con una arquitectura que fuera como los sedimentos en el fondo del mar y que de alguna forma esta especie de formato de trabajo con imágenes les permite especular acerca de la materialidad y de las técnicas constructivas del edificio como parte del proceso
el diseño. También les permite fijarse e incorporar un poco este tipo de referencias un poco desdeñadas, ¿no? De materialidades reprimidas. Por ejemplo, estas son unas obras que realizó Scherer para la Bienal de Chicago de 2017, en las que parte de fotos aéreas de tejados de, de almacenes y otros edificios industriales de gran superficie en la zona de Chicago. Y de alguna forma, pues lo primero que hace es abstraerlas, ¿no? Y sacarlas del contexto en esta especie de vacío, el marco negro, y empezar a trabajar con ellas y manipularlas y de alguna forma trabajar con con esa especie de estética informal que tiene que ver con los muros medianeros, con los tejados, con las partes de los edificios que no se ven y que por tanto de alguna forma no se diseñan. Yo creo que, que de alguna manera gran parte de su colaboración tiene que ver un poco con la idea no de un antidiseño, sino de casi como cuál es la cantidad mínima de diseño para crear algo que pueda tener significado. Y que a la vez yo creo que responde a esta idea de la saturación, que no es solamente una saturación de imágenes, sino una saturación del concepto de la autoría también. Estos son algunos ejemplos más del trabajo. La segunda y última, el segundo y último caso con el que ilustro un poco estas ideas, por lo menos hoy en esta charla, es la colaboración entre Philippe Dujardin y Jean Herrera, que tienen una respuesta a este problema de la saturación que es diametralmente opuesta a la de Scherer y Bolshauser, en el sentido de que en lugar de intentar establecer una serie de mecanismos de control para crear una especie de sistema de navegación, lo que hacen es aceptar de forma incondicional, incluso exagerar y llevar esta condición de saturación al límite y de forma casi convertir la idea de saturación en sí misma en el proyecto. Dujardin es historiador del arte y después de terminar la carrera se pone a trabajar como ayudante de un fotógrafo de arquitectura y aprende la profesión de fotógrafo en un estudio profesional. A los pocos años empieza a realizar sus propias obras fuera del entorno de la arquitectura comercial o de la fotografía comercial de arquitectura. La primera serie su primera exposición es esta serie de fotografías de edificios informales, edificios improvisados. Son básicamente pequeños almacenes y construcciones auxiliares que él encuentra en los campos, ¿no? Alrededor de su ciudad. Ellos son ambos de Ghent, que no sé, Dante sería, ¿no? Son los dos, tanto Philippe como Jan, son más o menos coetáneos y son ambos de Dante. Es importante porque de alguna forma esta idea de lo vernáculo como improvisación y como construcción que va teniendo diferentes vidas y siendo modificada a lo largo del tiempo es muy central a la forma en la que ellos entienden la arquitectura. De hecho, lo siguiente, así como consecuencia lógica de esa elección de, de este tema, ¿no? De este tipo de arquitectura informal, anónima y de alguna forma casi como generada a través del bricolaje. Como continuación lógica, la siguiente serie de imágenes que produce Dujardin, básicamente lo que hace es él mismo continuar este proceso de bricolaje. Son imágenes formadas por fragmentos de construcciones anónimas a su alrededor, en los barrios, en los campos de Gante, pero ya él mismo en Photoshop empieza un poco a exagerar esta condición de lo yuxtapuesto, de lo improvisado, de construcciones que se van acumulando a lo largo del tiempo, creando estas imágenes en las que vemos un poco algo que existe, que es esta especie de exageración de lo vernáculo que existe en el entorno construido de Bélgica, pero llevado un poco como a un extremo a través de continuar esta lógica del bricolaje en el tratamiento de las imágenes en sí mismas.
Y de alguna forma, parecido a lo que os contaba con los dos anteriores, pues lo mismo le pasa al arquitecto Jean de Velde, que de alguna forma en paralelo llega a una conclusión muy parecida, ¿no? Él había estado trabajando, se había formado, era un arquitecto muy experimentado, ya debía de tener casi 40 años cuando monta su propia oficina y tenía una carrera larga trabajando para otros arquitectos. Pero sin embargo, cuando abre su propio estudio, solamente tiene acceso a proyectos de rehabilitación, básicamente dentro de la ciudad de Levante, que tiene una fábrica muy rica de edificios de ladrillo del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIX. Y básicamente casi todos los proyectos que hace son proyectos de presupuesto prácticamente nulo, en los que tiene que trabajar readaptando este tipo en edificios existentes, ¿no? para reconvertirlos para vivienda o para pequeñas industrias o pequeños comercios, etc. Y un poco la solución que encuentra De Belder a este tipo de encargo es que realmente no tiene dinero como para disfrazar el hecho de que está haciendo casi las intervenciones mínimas dentro de estos edificios. Entonces elige hacer todo lo contrario, que es que cada elemento del edificio sea como una materialización o una fijación en el tiempo del proceso de cambio. Entonces, siempre que hay dos materiales juntos se dejan yuxtapuestos, no se tratan de enmascarar con otra cosa, y el proceso de construcción en sí mismo se convierte como en un proceso didáctico casi, en el que diferentes cosas se mezclan porque no hay más remedio, y una vez y siempre que vemos una imagen de, de uno de estos proyectos lo entendemos como una acumulación en el tiempo de una serie de acciones, de una serie de capas que tienen que ver con esta idea de la ciudad y la arquitectura como una obra colectiva en la que muchas manos a lo largo del tiempo van cambiando, añadiendo cosas, y de alguna forma el proyecto es un poco casi como el resultado de este proceso de saturación a lo largo del tiempo. Y esta idea de proceso yo creo que es fundamental, que de alguna forma es la idea alrededor de la cual se articula la colaboración entre estas dos figuras, ¿no? Las imágenes que os estoy enseñando además son de la obra de Belder, pero tomadas por Dujardin, que se convierte un poco en el fotógrafo también oficial de parte de la colaboración. Pero más importante que eso yo creo es el hecho de cómo la arquitectura de Belder influencia a la obra eh, más pictórica de Dujardin y al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, y de alguna forma parecido a lo que pasa con los suizos, de alguna forma son como dos figuras que están trabajando en paralelo, se encuentran y de alguna forma al encontrarse es como que les valida y les permite ser más agresivos o más radicales, porque de alguna forma se sienten comprendidos, se sienten validados eh, por el hecho de que hay alguien trabajando en otra disciplina en los mismos temas y con herramientas muy parecidas. Entonces, por ejemplo, esto es una obra de Dujardin en la que ya de forma muy explícita está básicamente como tomando todas estas, esto es me parece que es de Guimarães, es una imagen de Guimarães en Portugal, en la que toma todas estas imágenes de las fachadas traseras, de los muros medianeros, de los tejados de la ciudad, y prácticamente crea una imagen totalmente saturada en la que es como una especie de reconstrucción de su imagen mental de la ciudad, como este solape y esta saturación de elementos anónimos. Lo mismo aquí en esta imagen que trata un edificio un poco más, una especie de edificio moderno modificado a lo largo del tiempo, que yo creo que a los que somos de Madrid nos resulta familiar, ¿no? Esto es algo que no, aunque en Bélgica pueda parecer muy radical a los que vivimos la realidad construida de las ciudades españolas, nos parece familiar. Y al arquitecto le pasa un poco mismo, ¿no? Que de repente se da cuenta al ver la obra del fotógrafo de que realmente él ya sin saberlo, sin pensarlo, está utilizando herramientas que tienen que ver con la manipulación de imágenes, como la copia y la clonación, etc. Y entonces las empieza a adoptar de forma más explícita en su obra, ¿no? Como aquí, en este edificio en el que están casi como si literalmente estuvieran cortando y delaminando una parte de la fachada, cuando en realidad, por supuesto, pues,
nosotros sabemos que así no es como se construye, que eso es un nivel de literalidad que no está disponible para un arquitecto, ¿no? Pero conceptualmente empieza a adoptar esa serie de estrategias, ¿no? Entonces, de alguna manera, ambos se ven, yo creo, empujados a- o radicalizados por su encuentro. Y la obra de De Belder, a partir de ese momento, se vuelve mucho más explícita en su uso del collage y de técnicas que tienen que ver con lo indético como parte del proceso del proyecto, y también con con esta especie de acceso al surrealismo que la técnica de collage le abre al arquitecto, ¿no? Que de alguna forma abre una serie de registros. Esta forma de trabajar es una forma de registros que de otra forma no están abiertos a la arquitectura, pero que claramente vienen importados de estas prácticas de trabajo con imagen. Entonces, un poco por terminar, yo creo que, esta, estos ejemplos son interesantes en el sentido de que creo que nos ofrecen, frente al fatalismo o la negación de la realidad en la que nos encontramos, ofrecen ideologías y técnicas que nos permiten trabajar dentro de nuestro contexto de una forma productiva, ¿no? Y tal vez, un poco para mí lo más ilusionante, lo más interesante de esto es esta idea de que la idea de la postproducción o la reprogramación o la mezcla es especialmente productiva cuando la dirigimos no internamente a nuestros procesos de trabajo o nuestras relaciones dentro del ámbito disciplinar, sino cuando la dirigimos muy directamente a nuestro entorno. Porque de alguna forma la arquitectura es una codificación de relaciones sociales, es una codificación de sistemas económicos, es una codificación de modos de vida, y de esta forma el reprogramar elementos, reprogramar el mundo material a nuestro alrededor, nos está permite al arquitecto de alguna forma imaginar y hacer posibles nuevos modos de vida, nuevos modelos de uso de recursos y nuevas ideas de cómo desarrollar y vivir en las ciudades. Y yo creo que con eso podemos dejar esa nota un poco optimista. Y la idea era hacer una charla un poquito más corta hoy para tener un poco más de rato para hablar. Jesús, pues muchísimas gracias otra vez. Yo creo que se cierra muy coherentemente el tríptico, ¿no? Diría. Y bueno, a mí se me ocurren cosas que decir, pero estaría bien si, teniendo en cuenta además también que la idea es que la gente continúe casi tu conversación en una aportación como ejercicio de curso, aprovechemos para tirarte un poco de la lengua, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, por favor. Bueno, yo voy a aprovechar a romper el hielo, como siempre ya casi. Te quería preguntar, Jesús, sobre un poco tu punto de vista o algún comentario que nos puedas dar con respecto al realismo especulativo y estas nuevas corrientes realistas que se están produciendo en estos últimos 10 años, y si tienen algún aporte con respecto a la fotografía in situ, que entiendo que tienden a venir un poco por todo este tema de la postproducción y del trabajo con lo existente y de la creación de realidades un poco no tan documentalistas como podrían parecer de las que hablabas al principio, el tipo Nigel Henderson y la gente que trabajaba con Venturi y Scott Brown, ¿no? Y luego te quería hacer también otra pregunta, a ver qué me podías o qué nos podías decir sobre el trabajo de Iwan Ban como el fotógrafo mainstream actual de los estudios de arquitectura, si tiene algún tipo de aporte crítico con respecto a la arquitectura que hacen y si entraría dentro de uno de los casos de estudio que estás trabajando, aunque entiendo que no, porque no se establece la colaboración directa como en el resto que nos has presentado, ¿no? Son dos buenas preguntas.
La de Iwan Van es más fácil, yo creo, porque Iwan Van creo que es otro tipo de fotógrafo diferente. Los que, los que trato yo en este proyecto de investigación son son una línea muy específica de fotógrafos que tienen que ver a lo largo como con la emergencia de la fotografía documental como una especie de género más, un poco como la liberación de la fotografía documental que comienza como un producto casi de las ciencias sociales y cómo se acaba emancipando como género artístico. Luego hablo más de eso, mientras que entonces, y es una línea muy estrecha, o sea, dentro de los diferentes géneros de fotografía, las diferentes familias que hay de la evolución de la fotografía del siglo XX, es una sección vertical muy fina de autores de la que hablo. Sin embargo, Ivan Van pertenece a otra familia que es claramente la de los fotógrafos comerciales de arquitectura, la gente que trabaja para los arquitectos para producir las imágenes promocionales de los diferentes estudios, y que sin embargo lo que existe en un ámbito también un poquito híbrido, en el sentido de que él lo que trae es al mundo de la fotografía comercial como una especie de estilo y una especie de aproximación diferente. Yo le veo mucho más parecido a Julius Schulman, por ejemplo. Julius Schulman era un fotógrafo modernista puro, como Ezra Stoller, hasta que en Los Ángeles de repente se le empieza a ir la olla y empieza a meter a gente joven en las fotos, empieza a llevar sus propios muebles y sus propias... Y no es solo que se le vaya la olla, sino que en el fondo él está respondiendo a la emergencia de la revista gráfica como género dominante de la cultura visual de su momento. No sé, cuando Julius Schulman empieza a hacer todo esto es el momento en el que las revistas ilustradas, pues el Life, ¿cómo se llamaban las otras? Jacobo, bueno, hay un momento que nos cueste imaginarlo ahora mismo en nuestro mundo de Internet. Hay un momento en los años 60 y 70 que la aparición de la fotografía en color en la prensa semanal y mensual es una revolución. O sea, la reproducibilidad de la imagen en color a nivel masivo. Y entonces lo que hace, y esto genera un lenguaje nuevo visual que tiene que ver con los anuncios y con los reportajes fotográficos en estas revistas. Y lo que hace Schulman es importar esa especie de lenguaje visual que tiene que ver más con la publicidad y con el lifestyle, el estilo de vida, a la fotografía de arquitectura. Es como que la mezcla, la hace un poquito impura y de esa forma la hace más relevante o más de su momento, ¿no? Yo creo que lo que hace, al final, lo que hace Ivan Van es lo mismo, ¿no? O sea, es un fotógrafo comercial, pero que ha sabido encontrar un ángulo visual, un estilo visual y una forma de tomar fotografías un poquito más informal y un poquito más contemporáneo, por así decirlo. Tu otra pregunta tenía que ver con la relación entre la fotografía documental y como captura de algo que existe de una forma muy objetiva y el collage de alguna forma como la construcción de una realidad especulativa, ¿no? A través de fragmentos. O sea, parte de lo que intento explicar es que no son dos cosas totalmente diferentes, sino que una se acaba convirtiendo en la otra a lo largo de los años y a lo largo de un proceso de cambio muy lento, ¿no? En el sentido de que la fotografía documental no es objetiva, porque es imposible que una fotografía sea objetiva, es un acto de elección y de reducción puramente subjetivo. Lo que sí que tiene es una serie de recursos visuales que inducen la ilusión de objetividad, ¿no? Que tiene que ver con intentar reducir la distorsión óptica al máximo. Hay toda una serie de técnicas, si piensas en los arquitectos clásicos de la fotografía
documental, que básicamente lo que intentan es que prácticamente parezca que el fotógrafo no estaba allí, ¿no? Como si la cámara hubiera capturado directamente lo que había delante de ella sin la intermediación de la subjetividad de un fotógrafo. Pero la realidad es que para conseguir esas imágenes objetivas como la de los Becher, por ejemplo, hace falta un proceso fotográfico de un gran nivel de precisión y de un gran nivel de manipulación también. Entonces, yo creo que hay un momento en los 60, 70 en los que es como que se abre el pastel y ya esta propia generación de los Becher, ellos mismos y Luis Valls de alguna forma reconocen que están de forma activa explotando el lenguaje de objetividad de la fotografía documental tradicional para generar una práctica que es no solo subjetiva, sino crítica también, ¿no? Y este proceso se acelera con la llegada de lo digital. Entonces, yo creo que lo que cambia fundamentalmente es que cada vez somos menos naif cuando viene a nuestra interacción con las imágenes, ¿no? Que alguien en los 50, si tú le enseñabas una foto, iba a asumir que eso era real, mientras que alguien en los 80 ya iba a dudar si eso está manipulado, mientras que alguien en 2020 básicamente va a suspender el juicio totalmente, ¿no? Me enseñan una imagen y yo lo primero que me pregunto es, bueno, ¿esto es algo que realmente es una especie de... ¿es esto un documento simplemente de algo que es un testimonio de algo que existe? ¿O es esto una imagen que de alguna forma está curada o manipulada para ser casi más una crítica de una condición existente, un comentario de una condición existente? ¿O es esto algo fabricado que en realidad está especulando en una realidad que no existe pero podría existir, ¿no? Pues yo creo que gente como Dujardin y gente como Bas Prinsen y gente como Philip Shatter vienen de forma totalmente directa de los precedentes de los años 60, 70, 80, 90 y que su obra con el collage es de alguna forma una conclusión lógica del proceso de evolución de la fotografía documental cuando se convierte en un género artístico y cómo evoluciona a lo largo de la vida. Pero ya a principios del siglo XX, con el tema de la nueva objetividad alemana y todo eso, Bertolt Brecht ya como que vaticinaba como esta manera de que la representación de la realidad no pasa por el mero colocar el clic en la cámara, sino que pasa por la postproducción de la imagen para generar algo que se parece más a la realidad de lo que simplemente se puede captar con una imagen, ¿no? Que el postprocesado es una cosa que ya es completamente necesaria para hacer un reflejo más vivo de esa realidad en la que nos encontramos, que es más compleja de lo que podemos mostrar con un documento que no se trastoca. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y de hecho, o sea, desde la invención de la fotografía, la manipulación existe ya desde mitad del siglo XIX. O sea, las técnicas de manipulación y postprocesado nacen a la vez que la fotografía, o sea, no nacen después, ¿no? Lo que cambia es cómo, de alguna forma, esto se convierte en un tema explícito y se convierte en parte de la conversación y en parte del proyecto de la gente que trabaja con imágenes. Yo creo que cuando Bertolt Brecht habla de eso, él lo hace un poco de otra manera, en el sentido de que él, en el fondo, el ángulo que estaba empujando era un poco más el ángulo surrealista, que es como otra corriente de trabajo con imágenes que no es exactamente la misma que de la que hablo yo. Aunque al final acaban convergiendo un poco, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, los belgas estos sí que beben mucho de esa otra tradición del trabajo con el collage que es surrealista. Yo creo que la diferencia es que el collage surrealista necesita de que tú entiendas ver la manipulación a la primera, ¿no? O sea, es lo de el paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de operaciones, ¿no? Tú necesitas verla o un cadáver exquisito, ¿no? O sea, requiere de que tú veas la disfunción y de que tú veas
donde dos cosas que en teoría no pueden coexistir están coexistiendo. Y esto es lo que te produce, de alguna forma, lo que activa la forma en la que tú te relacionas con esa imagen. O sea, porque tú entiendes que es imposible que dos cosas o varias cosas aparezcan juntas en una imagen, eso te hace pensar, te hace comenzar el proceso de intentar entender qué es lo que te están contando, ¿no? Con esa construcción. Y la contradicción tiene que ser aparente y tiene que ser explícita en la imagen. Mientras que el tipo de manipulación que ya existe en la nueva objetividad, que se exagera con los Becher, que se exagera todavía más con la escuela de Düsseldorf, que se exagera todavía más cuando empieza el tratamiento digital, es otra tradición de manipulación oculta, ¿no? Que de alguna forma es lo contrario. O sea, tú ves una imagen de Thomas Ruff, una imagen de Richter o una imagen de Dujardin y tú de alguna forma tienes la intuición de que eso tiene que estar manipulado porque no existen edificios porque no, tu experiencia en el mundo te dice que de alguna forma eso está llevado a un extremo que no existe en la realidad, pero tú sin embargo no ves ninguna evidencia en la imagen de cómo eso está compuesto, cómo eso está hecho. O sea, los fragmentos que se traen para componer la imagen final están resueltos de una forma en la que tú no ves la contradicción entre ellos, ¿no? O sea, hay una plausibilidad. En ese sentido, opera como imagen de una forma muy diferente porque es una imagen que siempre es plausible, mientras que la tradición de la imagen del surrealismo requiere que no sea plausible. O sea, tiene un enfoque muy contemporáneo también con el tema de los videojuegos y todo esto que está explorando ahora también Mark Foster Gage, de la posibilidad de la imagen. Y no sé, ahora, por ejemplo, el otro día estaba viendo las imágenes estas del encargo que tiene del hotel no sé si es en Dubái o en Kuwait, que lo que estás deseando es ver cómo se construye, o sea, ver cómo es el objeto terminado y la sensación que provoca una cosa que hasta entonces es un objeto de postproducción total y de distorsión de la realidad en un entorno físico en el que realmente nos movemos, que ha trascendido como una realidad específica, ¿no? Ese proyecto no lo conozco, pero me gustaría verlo. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo pues es un campo de trabajo bastante productivo, ¿no? Hay muchas prácticas que adoptan modos de producción de imagen muy específicos y muy personales, en los que parte de la gracia es que requieren un salsa que que no es posible materializarlas directamente, sino que requieren, va a haber inevitablemente como un salto y un espacio bastante grande entre la construcción de la imagen y la construcción del edificio, ¿no? Por ejemplo, incluso gente en Madrid, como estos de Cresta, ¿no? Tienen este lenguaje de collage que es súper atractivo, pero que es tan plano y tan simplificado que de alguna manera no lo puedes trasladar a la realidad de forma directa, sino que va a haber... Y luego, si lo construido resuena, o sea, lo construido tiene una relación con la ética y con la estética de las imágenes, pero es diferente. Y o sea, es un caso diferente del que estás hablando tú. Pero yo creo que lo que quiero decir es que ahora mismo hay muchos arquitectos que están utilizando esta especie de vacío o de discontinuidad entre la construcción de imágenes y la construcción de edificios para encontrar un poco un espacio de libertad también, ¿no? No, pero el ejemplo de Cresta es que es súper significativo porque también explicita un poco cómo los mecanismos de producción de las imágenes son completamente distintos a los mecanismos de producción del objeto. Entonces, los mecanismos de producción de las imágenes presentan las distorsiones propias de la producción de las imágenes, que son el ruido, el trabajo con el material en un programa de renderizado, que son distintos a los de la producción del objeto físico, que es el albañil, el pegamento y los tornillos, ¿no? Sí, pero sí, exacto. Sí. Y entonces, sin embargo, hay cosas que acaban encontrando correlación, ¿no? Y acaba afectando la materialidad del edificio. O sea, el trabajo, esa forma de trabajar con imágenes tiene un efecto, acaba teniendo un efecto directo en la materialidad de la arquitectura, ¿no? Y en los proyectos en sí mismos.
O sea, ahí hay como no hay solución de continuidad, como dices tú. O sea, las técnicas son tan diferentes y se abraza o se acepta de forma tan directa las limitaciones diferentes de las dos formas de construir, que no puede haber solución de continuidad. Pero yo creo que eso, en el fondo, para la gente, para muchos de nuestros colegas, es donde encuentran su libertad, ¿no? Porque les permite, de alguna forma, no fijar el proyecto en una etapa muy temprana y utilizar esa especie de imposibilidad de la traslación de la imagen a la obra para darse tiempo de realmente pensar cómo eso se tiene que hacer, ¿no? Y luego hay cosas que sí, que las acabas viendo en la realidad construida, ¿no? O sea, tiene que ver, yo creo, también con una especie de superficialidad que existe en el trabajo con imágenes, que hay como una especie de materialidad de lo superficial en todos estos estudios que trabajan con ese tipo de imagen, que acaba llegando, o sea, que acaba convirtiéndose en parte de las obras construidas. No sé, incluso hay gente como estos team en Michigan, ¿no? que su proyecto se basa un poco en eso, en decir, bueno, cómo generamos una materialidad de lo construido que se derive del hecho de que nosotros en realidad estamos embebidos en un mundo de imágenes generadas a través del ordenador, ¿no? Y yo, de la forma en la que entiendo su arquitectura, incluso Michael Meredith a veces, ¿no? Cómo generamos en el mundo real una materialidad y un tipo de construcción que es correlativa o que de alguna forma es un producto o subproducto de la forma en la que trabajamos con imágenes. Bueno, nada, muchas gracias por la charla. Siempre A mí me gustaría, Jesús, preguntarte una cosa que me ronda la cabeza en relación claro, cuando se aplanan los paralelismos entre estudios de un mismo país o de una misma zona, se cae a veces en verdaderos errores, ¿no? Que eso ha pasado mucho cuando se ha evaluado desde fuera la arquitectura española y la gente ha metido en un mismo saco. Por ejemplo, en los años 80, Juan Navarro Valdevecchia y Rafael Monet, ¿no? Que comparte muchas cosas, pero en muchísimas otras estarían incluso en desacuerdo, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho que menciones a los Smithson en sus edificios de Bath, porque he recordado una cosa que yo he oído decir en persona a Enric Miralles, que decía que los edificios de los Smithson en Bath era la arquitectura que él había visto donde se estaba intentando contar menos cosas, o que no estaban, algo así como que no estaban exigiendo o sugiriendo una reacción del espectador, que eran mudos, ¿no? Que eran planos, que era una especie de hiperrealismo vinculado con una especie como de léxico casi deconstruido de los elementos constructivos que ellos lo explican muy bien en el libro ese sobre el weathering, ¿no? El dintel, la canalización, una especie de reflexión sobre cómo habían hecho las fachadas del Economist, trasladada en los años a una tectónica un poco más ruda, ¿no? Y que por tanto no estaban, digamos, contando nada más que cómo estaban hechos, punto. Y yo me acuerdo mucho de haber oído eso, y entonces con Office, saltando a una posible relación entre Office y sus fotógrafos, y Jan de Vidle y sus fotógrafos, con Office, cuando veo las fotos de Bas Prinsen, siempre pienso, joder, tanto Bas Prinsen insistentemente, y en realidad no están queriendo contar nada, ¿no? La foto no es especialmente buena, ni está especialmente contrastada, ni el edificio tampoco está especialmente intencionado para ser entendido de una manera, sino que hay una especie ahí de planeidad o de dejadez de mensaje comunicativo, que sería casi el anti Iván Van, ¿no? Que es la luz no sé cómo, que es una cosa casi como de lifestyle, ¿no? Yo creo que lo has descrito muy bien, es un fotógrafo comercial que está generando un lifestyle y por eso ha tenido tanto éxito, por ejemplo, con Selga Sicano, ¿no? Que es casi un emparejamiento perfecto, ¿no? Súper bien pillado por parte de Selga Sicano como fotógrafo de cabecera, ¿no? Entonces, en cambio, yo siempre he visto con Office esta cosa, a mí me encanta Office y me parece que es un estudio que ha abierto una reflexión que no existía antes en muchísimos aspectos, pero precisamente con las fotografías
siempre se me quedan cortas en el sentido mejor de la palabra. No sé si me entiendes. Digo, bueno, pues está suficientemente bien, pero en realidad esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y creo que está súper intencionado por parte de David y de Kersten, y por parte también de cómo utilizan a Bas Prinsen, esta cosa de los Smithson de no querer contar nada, ¿no? Y me parece una posición hiper sofisticada dentro de la situación esta de saturación que detectas, porque ellos precisamente desaturan los contenidos, ¿no? Cuentan los proyectos con un párrafo, dicen queríamos hacer esto y hemos hecho esto, esto es un cuadrado y lo divido y no sé cuántos y lo construyo de esto porque es lo más natural y le hago la foto. Y hay toda una perversión muy intelectual, muy sofisticada de precisamente desaturar contenidos, la propia foto desaturada incluso cromáticamente. Me parece que Jan de Villiers hace todo lo contrario con su fotógrafo. No digo que me compares una oficina con la otra, porque como digo, pues a lo mejor son muy amigos y no tiene nada que ver lo que están intentando hacer ellos con los fotógrafos. No sé si percibes esa perversión de la desaturación del discurso arquitectónico y luego todavía más desaturado a través de las fotografías, en el caso de Office, con esa vinculación que puedan tener ellos muy, muy consciente con el Asfound, ¿no? En realidad. Sí, no, yo creo que tienes toda la razón. Lo de los Smithson, ellos hablaban de arquitectura sin retórica, ¿no? Me parece que era una expresión que usaban mucho. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para cuando llegan a la época esta de paz, en el fondo, incluso intentando no tener retórica, ya es como que se les escapa, que no puede. Hay mucha diagonal, hay mucha cosita, son edificios bastante aburridos, bastante directos, como tú dices, intenta ser edificios sin retórica. Eso es la expresión de la estructura, la expresión del aislamiento, etc. Yo creo que sí que tienen un poquito de retórica. Yo creo que Office bebe de eso muy directamente. O sea, que esto de arquitectura sin contenido que dicen ellos es como ya llevar esa lógica de la no retórica al absurdo, ¿no? Básicamente. Y yo creo que lo explicas muy bien. Y en el fondo su relación con Bas Prinsen lo que les permite es continuar esa especie de infradocumentación, no de infraexplicación, que sin embargo perderían si trabajaran con un fotógrafo más normal o más comercial. O sea, por ejemplo, lo primero que dicen, Bas en realidad no es un fotógrafo de arquitectura. O sea, él lo único él tiene su propia obra que genera él por su cuenta y solamente hace fotos de arquitectura con Office porque tiene una relación desde el principio y porque ellos se ven como colaboradores que están como juntos construyendo una especie de proyecto visual, ¿no? O sea, pues lo primero que les dice Bas a Office es que él no va a tomar reportajes comerciales de 30 40 fotos, que es como el formato estándar cuando tú contratas a un fotógrafo de arquitectura, sino que él solo va a hacer las que a él le parezcan, que van a ser 6 o 8 o las que sean. Entonces, de alguna forma con eso ya se garantizan el hecho de que va a haber como una especie de reducción en la cantidad de información y una especie de infradocumentación o infrarrepresentación del proyecto que va en línea con su forma de, no sé, de su página web. Cada proyecto es como un dibujito y una foto y tres parrafitos de 3 líneas, ¿no? Por otro lado, también yo creo que otra cosa que les garantiza es que de alguna forma evitan el añadir una visión externa al proyecto al final del proceso de diseño. O sea, tú por ejemplo, como arquitecto, tú tienes una idea de lo que estás haciendo mientras lo estás diseñando, mientras lo estás construyendo, pero tú estás muy, muy metido, por así decirlo, ¿no? Y los arquitectos, a través de los renders, a través de las imágenes, de alguna forma intentamos proporcionar al público nuestra propia visión del proyecto, ¿no? Esto, lo tradicional es que una vez que tú ya construyes el edificio, llamas a un fotógrafo y el fotógrafo, su función es que proporciona una mirada externa, ¿no? O sea, a partir de ese momento, la gente va a conocer tu edificio a través de la visión de un fotógrafo que es como una especie
surrogate, por así decirlo, o de sustituto o de intermediario con el espectador. Como Bas Prinsen es amigo suyo íntimo desde que eran jóvenes y les ha visto desde sus primeros proyectos y de hecho participa de las discusiones de la oficina y él conoce la vida de los proyectos, conoce las discusiones. De alguna forma, cuando Bas les produce sus 8 o 9 fotografías del proyecto terminado, aunque no sean exactamente las mismas que hubieran hecho ellos, en realidad no es una visión externa, ¿no? Es de alguna forma como un documento más que no llega a reemplazar a los documentos de proyecto. Yo creo que esto es importante. O sea, y ahí es donde creo que es la sofisticación de cómo entienden ellos cómo funcionan las imágenes en arquitectura, ¿no? Que, lo tradicional es que hay un croquis y una vez que ya tienes el dibujo en AutoCAD, el croquis pasa a ser obsoleto y luego una vez que tienes los planos de obra, los planos originales son obsoletos y es como que según vas produciendo documentos, cada documento nuevo hace que los previos sean obsoletos hasta que terminas el edificio y lo fotografías y esas fotografías hacen que todo lo demás sea obsoleto de alguna manera, ¿no? Ellos entienden que en cada momento, cada documento que se genera es un contenedor de una serie de ideas, es como una especie de objeto cultural, por así decirlo, que tiene valor en sí mismo, de forma que no aceptan esta idea de que el siguiente es su collage, su dibujo y la foto de Bas, al final la foto de Bas no hace que lo otro sea redundante o obsoleto, sino que coexisten. Y para que coexistan, la información tiene que ser imperfecta, ¿no? Tiene que ser incompleta. O sea, ninguno de esos documentos captura la totalidad del proyecto y tienen todos un sesgo muy personal, ¿no? Intencionalmente anticomunicativo, por así decirlo, y eso es lo que les permite formar como una pequeña constelación de documentos y la constelación de documentos es el proyecto, ¿no? Pero no se sustituye a nosotros. Sin embargo, sí, esa forma en la que De Builder y Dujardin trabajan juntos es totalmente diferente, ¿no? Aunque tienen cosas comunes, pero vamos, la ideología es completamente contraria. Muy bien, está muy claro. Yo creo que, no sé, con un poco de suerte, cualquiera de estas reflexiones tuyas en la mano de nuestros queridos estudiantes pueda dar pie a una continuación en fin, de reflexiones, porque son tremendamente contemporáneas, ¿no? Y además, de alguna manera, son capaces de generar en un contexto académico una aportación más, ¿no? Yo creo que es precisamente porque son cuestiones con las que cualquier arquitecto que hemos hecho un proyecto nos podemos identificar. Yo te escucho hablar y no dejo de pensar en qué haría yo o qué posición puedo tener yo en relación a lo que dices, ¿no? Y yo creo que esa es la forma en la cual los arquitectos al final respondemos intelectualmente con más sinceridad, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué haría yo con mis fotos de mis proyectos o con mis dibujos de mis proyectos o con mis collages de mis proyectos o con los documentos que produzcamos cada uno de nosotros, ¿no? O sea que bueno, pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Yo no sé si el texto que me has mandado lo quieres que lo rebote o lo mande a la gente que sirva un poco como de base o qué, pero bueno, en principio podemos hacer eso, no sé. Sí, yo creo que pasárselo a los alumnos. Si nos importa mantenerlo entre vosotros, porque como se enteren los de la editorial que se mandan un PDF del libro, me cortan la cabeza. Pero sí, yo creo que es un poco, lo que he intentado es que es como el trocito del libro que tiene más como esa reflexión parecida, más general y más contemporánea, más cerca de la práctica, y también yo creo que en ese sentido como que es más fácil que cada uno coja temas de ahí y se los lleve a su terreno. De todas formas, antes de despedirnos, yo te quería preguntar, Jacobo, porque al principio de la clase he estado despotricando de lo de la torre del IE, pero ¿por qué has llevado a los alumnos a verla? O sea, Bueno, porque nosotros tenemos una parte del curso de máster en la cual intentamos que la gente que no conoce Madrid
recorra la ciudad, ¿no? Y realmente, evidentemente, no es lo mismo llevarles a la torre del BBVA y de Torres Blancas, que fue a principio de curso, que llevarles a esta, pero hay toda una especie de condición que se justifica a través de la actualidad, del ejemplo, te diría, y sobre todo la posibilidad de que ellos que no conocen esa zona de Madrid, pues vean las cuatro torres, vean lo bien o mal que está urbanizado aquello, el dislate urbanístico que es el final de la Castellana. Y bueno, también por curiosidad mía, porque en realidad aquello es un campus vertical, así lo venden los del IE. Hemos hablado a la salida de la torre de que evidentemente por fuera no es un edificio muy interesante, no está nada bien construido.